Buenos días a todas y todos. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante. Vamos a partir de un repaso sobre los distintos elementos del Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Algunos enlaces con otros marcos como 27001 o NIS 2, pero muy de manera somera, pero sí es verdad, considerando que siempre es muy común que las empresas u organizaciones que trabajen con el Esquema Nacional de Seguridad no trabajen solo con el Esquema Nacional de Seguridad, sino que la realidad es que hay otra serie de marcos, aunque sea la 9001, pero hay cierta afinidad con otros sistemas de gestión. Habitualmente lo más normal es que sea con 27001, pero no solo con 27001, también puede tener elementos de unión con ISO 22301 o con ISO 20000, por ejemplo. Entonces ahí hay distintas líneas pues, que tendremos que ir discutiendo, ¿vale? Con respecto a lo que vamos a ver un poco definición y contexto, conceptos claves, metodología, conclusiones, y después iremos a nuestra plataforma en el cual veremos una demo y podremos visualizar pues cómo hacer realidad ciertas características de un sistema de gestión para dar cumplimiento al Esquema Nacional de Seguridad con distintas herramientas que tenemos pues para que sea más sencillo, que no nos volvamos locos, sobre todo con el tema de las evidencias, etcétera, ¿vale? Bueno, dentro de la definición o por qué surgen los temas de esquemas nacionales de seguridad, nadie se le escapa pues que estamos en un mundo donde la información es una gran cantidad de poder y negocio está asociado a la información. No en vano, pues las grandes fortunas de día de hoy, pues muchas de ellas son empresas tecnológicas, ¿no? Ya sean tecnologías de información o del ámbito de la tecnología de información, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues hay una gran cantidad de flujos de datos, por así decir, que van moviéndose en distintos mercados y pues tenemos que ir viendo un poco esa seguridad sobre qué está pasando con esa información, cómo tratar de protegerla, no solo ante posibles atacantes, sino también ante posibles errores, ¿no? Pues simplemente pues alguien comete un error, se limpia un disco duro y ahora cómo recupera la información, ¿no? Dentro de las características o las exposiciones más definidas, aquí pongo yo algunos datos de España del año 2025, pues hubo un 26% más de incidencia en el 2025 que con respecto al 2024. Si miráramos las estadísticas del 2024 con respecto al 2023, pues hubo un porcentaje de crecimiento y así, sobre todo, hay un punto de inflexión importante que es quizás en los últimos 5, 6, 10 años, el punto de inflexión fue la pandemia, donde muchas empresas entendieron que tenían que acelerar la transformación digital. Aquí en España hubo distintas políticas para temas de transformación digital, hubo fondos europeos Next Generation, etcétera. ¿No? Hubo una serie de información y de apuestas ahí pues para la digitalización. Eso conllevó pues que las organizaciones que estaban digitalizándose o pasando su información a un modelo tradicional, pues pasó a un modelo más moderno, mucho instalado pasó a aplicaciones web. En ese tránsito nosotros vimos también que clientes que nunca habían trabajado con aplicaciones web empezaron a trabajar aplicaciones web con nosotros. Nosotros sí es verdad que llevamos muchos años en ese sentido, pero que vimos que había un fuerte incipiente. En este año 2026, esos datos todavía no están, los supongo que los veremos el año que viene. Yo entiendo que va a haber muchísimo más incidentes de ciberseguridad. Lo estamos viendo en el INCIBE, que están continuamente sacando nuevas vulnerabilidades, distintos elementos al día a día. Y básicamente pues la entrada de la inteligencia artificial agéntica, que es estupendísima para encontrar vulnerabilidades. Si yo soy una empresa que soy una consultora para detectar vulnerabilidades o mi propia organización para detectar vulnerabilidades, está estupendo, pero solo puede usar también pues, una persona pues, que no venga con buenas intenciones, ¿no? Los sistemas vulnerables, como decía, en el año 2025 fueron 237.028, eso es una barbaridad. Este año
que viene, pues veremos las estadísticas. Yo creo que va a ser mucho más porque se están detectando vulnerabilidades que anteriormente eran muy difíciles de encontrar y ahora con la inteligencia artificial pues estamos viendo que se encuentran vulnerabilidades muy rápido. Por ejemplo, Firefox hace, no sé, un mes, pues estaba diciendo pues que su nuevo sistema de inteligencia artificial estaba consiguiendo pues detectar una vulnerabilidad que llevaba 25 años en el sistema o 20 años en el sistema. Era una vulnerabilidad muy difícil de explotar, pero que estaba ahí desde hacía mucho tiempo, entonces pues pudieron resolverla, ¿vale? Sí es verdad que de las cosas más típicas que podemos visualizar o de los incidentes tipología phishing suele ser de las más comunes. Llegan millones de SMS, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, de manera que nuestro correo electrónico, nuestros números de teléfono pues están por ahí dando vueltas y nos están continuamente tratando de engañar. Antiguamente pues venía un lenguaje tosco, ¿no? Porque a lo mejor era, yo qué sé, un esloveno el que estaba intentando hacer el phishing, pero en este caso ya con la inteligencia artificial pues cada vez son más, vienen más currados, ¿no? Viene el idioma más bien, te han hecho un análisis previo, te analizan por LinkedIn, te analizan por no sé qué, y entonces saben perfectamente qué es lo que está pudiendo llegar a pasar, ¿vale? 4 de cada 10 incidentes pues son de fraude online. El tema de fraude online es muy incipiente, ¿vale? Es un elemento que cada vez está más en auge y relacionados con malware, pues también te intentan infectar. Hoy día también podemos hacer malware muy rápido con distintas inteligencias artificiales y entonces pues podemos ver un auge importante también en este sentido, ¿vale? Es decir, al final estamos expuestos a un gran conjunto de amenazas externas que lejos de que vaya a menos, pues va a ir a más. De hecho, si no tuviésemos una buena estructura de protección, pues llega un momento en el que puede ser hasta casi que inoperativo. Es una de las características que estoy visualizando más, es que la burocracia cada vez es mayor, de manera que si no tenemos buenos sistemas, la burocracia nos va asfixiando poco a poco. Entonces hay empresas que dicen, oye, pues a lo mejor yo tengo que, oye, pues si me atacan, pues mala suerte, pero es que no puedo estar así, no puedo estar para mover un papel 18 personas haciendo cosas, ¿no? Entonces, para tener en cuenta esta situación, pues tenemos que tener en cuenta distintos nuevos paradigmas, ¿vale? De un control más técnico a una capacidad más estructural. Por eso hemos ido haciendo una serie de webinars en los últimos semanas y meses, pues tratando de mover un poco este tema. No es simplemente digitalizar, no es simplemente ponerte a poner controles como una bestia, sino que hacer un elemento de capacidad estructural. Esa capacidad estructural pues, está basada mucho en ciberresiliencia, en una dependencia sistémica y una gran cantidad de personas que saben que sus sistemas son vulnerables y están avanzando, y el factor de la IA pues, es un factor importante que, como digo, pues estamos viendo que es una amenaza importante. Ya las empresas no hablan de si lo van a atacar o no, sino que cuándo va a ser y el daño que le van a provocar. Entonces tenemos que tener capacidades de prevención y capacidades de reacción pues bastante potentes, ¿vale? Con respecto a la ciberseguridad como confianza verificable en servicios digitales, pues de ahí surge el Esquema Nacional de Seguridad, donde establece un marco de trabajo. Oye, pues yo solo con el Esquema Nacional de Seguridad estoy seguro. Pues evidentemente los distintos responsables de sistemas de información o de sistemas de seguridad de la información sabemos que un único marco no es suficiente. Y dar cumplimiento a un marco no quiere decir que esté seguro automáticamente, pero sí es verdad que es un punto de unión para estructurarte de cierta manera, para verificar también pues, que estás dentro de un estándar, ¿vale? En este sentido, el Esquema Nacional de Seguridad permite seleccionar un conjunto de empresas, hay muchísimas organizaciones públicas, da igual, que muchas están certificadas y que están operando bajo un mismo marco de trabajo.
¿vale? Un poco las ideas claves del Esquema Nacional de Seguridad que podríamos llegar a establecer, pues es un marco de trabajo orientado a sistemas y servicios, ¿vale? No solo ve las cosas más características pues en bruto de la parte de TI, sino que puede ser que hay ciertos aspectos pues que también se navega en el ámbito de, podríamos hacer, digamos así como operacional, ¿no? O de liderazgo, donde la comunicación, la capacitación, el control de proveedores, etcétera, pues no solo pasa por hacer controles técnicos, sino también por otro tipo de acciones, ¿vale? El esquema nacional se basa en principios básicos muy relevantes para la gestión. Son unas líneas maestras, no es que digas con esto ya está, pero es un punto de partida pues, para seguir creciendo en cuanto a seguridad de la información. Introduce una categorización de los sistemas. Esta es una de sus mayores aportaciones, ¿no? Pues hay una categorización que luego podemos ver un poquito cómo lo va organizando, pues para ir dando cumplimiento a distintos aspectos, ¿vale? Tiene una orientación fuerte a medidas de seguridad y evidencias, de manera que de alguna manera te obliga a mantener tu sistema alerta y operando, porque luego en los procesos de certificación, algunos pueden ser más o menos duros, pero por experiencia, pues la idea es que sean los más duros posibles para verificar que realmente pues todos los equipos tienen su, yo qué sé, pues están actualizados, tienen su cifrado, tienen su puerto cerrado, su puerto USB, por ejemplo, cerrado, y tienes que ir verificando toda esa información que se ha hecho borrado seguro, que se ha ido haciendo una serie de características pues para todo ese tipo de cosas y se tiene que tener pues todas las evidencias posibles para verificar que el sistema está funcionando, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que nosotros somos, yo qué sé, una empresa, por ejemplo, de un robot de cocina, que ahora todo te pide cuentas si tú te das de alta en tu cuenta de robot de cocina. Pero en algún momento tú te quieres dar de baja de esa cuenta y hacer la solicitud de la baja. ¿Vale? Imaginemos que tú te has hecho tu baja y dices, bueno, en teoría esa empresa ha dado de baja todos tus datos, ha hecho un borrado seguro, ha ido a las copias, lo ha ido borrando, tiene un proceso de decomisión y no de desmantelamiento del servicio, lo que sea que tú hicieras con ese tema de repuestos de cocina, que puede ser que tuvierais recetas, o yo que sé, cualquier cosa. Si es que hoy día está todo digitalizado, ¿vale? Algo tan sencillo como esto. Y luego resulta que esa empresa de robot de cocina tiene un ataque, ¿vale? Y le roban los datos de sus clientes. Y resulta que llega un correo electrónico un año después de que tú te has dado de baja diciendo que tus datos han podido ser expuestos a un atacante. Y tú dirías, vale, perfecto, gracias por avisarme, pero es que yo hice un proceso de baja. ¿Por qué tu sistema mantenía todavía mis datos? No, es que tiene una copia, no sé qué. Pues ese tipo de cosas son problemáticas que nosotros nos estamos generando simplemente por no dar de baja correctamente toda la información. Entonces, en este sentido, el Esquema Nacional de Seguridad pues te dice, oye, tienes que tener evidencia de que lo está borrando todo, que no tienen por ahí, pues copias por ahí perdidas, etcétera, ¿no? Donde te puedes ocasionar un tipo de problema. Y ahora una empresa de robot, que ese es un tema de robot de cocina, que es un tema súper transversal, es un anexo, es como una anécdota de mi servicio, de mis productos, y resulta que me busco un problema por no tener un buen sistema de borrado seguro, de decomisión o de desmantelamiento, ¿vale? Entonces, ese tema de evidencias es muy importante. El esquema nacional, pues también aporta una lógica de trazabilidad y responsabilidad. Eso también, pues, un poco ligado al anterior, pues yo puedo ir haciendo una traza desde que se hizo la solicitud, cuáles son los mecanismos, está funcionando correctamente o no. En el caso de que hay actividades, pues, no correctas, lo ideal es tener log y trazabilidad, pues, absoluta. Quién hizo qué, cuándo, cómo, por qué, todo ese tipo de cosas. Es muy importante lo que se conoce como el audit trail, ¿no? Poder auditar toda la trazabilidad de todas las cosas que se van haciendo en tus sistemas informáticos, ¿vale? A nosotros dicen, no, pero es que yo con Google Drive funciona estupendamente. Digo, venga, vamos a hacer un audit trail de quién ha modificado este documento, quién lo hizo, por qué, para cuándo, no sé qué. Ah, no, 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 eso yo no lo puedo hacer. Pues entonces a lo mejor es que no estás seguro utilizando herramientas que a lo mejor no están pensadas para ese tipo de cosas, ¿vale? Y también con respecto a el esquema nacional pues debe entenderse como un marco de confianza y su valor no solo normativo, sino también institucional. Esto se refiere un poquito
a la implicación de la alta dirección dentro del esquema nacional de seguridad o dentro de la seguridad de la información en general. En general, como la seguridad de la información es crítica hoy día, la alta dirección tiene que tener los mecanismos para conocer cómo de seguro se encuentran con respecto a cualquier amenaza. No tiene que saber exactamente, pues yo que sé, que estoy utilizando un 100 de no sé qué para control de acceso, no tiene por qué saber eso, pero sí saber que hay un grado de cumplimiento con una serie de características, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros fuésemos a hacer una correlación con respecto a otros marcos de trabajo, por eso decía que es muy difícil hacer una abstracción, es decir, no solo es que van a hacer la seguridad, es muy difícil, pues aquí una pequeña comparativa muy pincelada, donde vemos pues la lógica principal del NIS, pues una es con respecto a la resiliencia europea, el esquema nacional de seguridad en España, pues que está dentro de, o lo lidera el Centro Criptológico Nacional, pues es la seguridad verificable, y la 27000 pues un sistema de gestión, pues da un marco de trabajo. Desde mi punto de vista, lo ideal es que partiéramos con una ISO 27001 y ahí encaja bastante bien pues el esquema nacional de seguridad, sabiendo que hay una serie de diferencias importantes que no por tener una 27001 vas a cumplir el esquema nacional de seguridad, pero sí te da lenguajes y estructura para luego montar lo que sería el esquema nacional de seguridad o el NIS, ¿vale? En cuanto a las preguntas clave, pues la entidad gestiona adecuadamente sus riesgos e incidentes. En el caso del esquema nacional de seguridad, el sistema tiene medidas proporcionales a su categoría. Como sabemos, son 3 categorías, baja, media y alta. Yo creo que la baja y la media y la alta tampoco es que haya mucha diferencia, pero la hay. Después está la parte de 27, pues la organización mejora la seguridad de forma sistemática. El tener un sistema pues siempre es bien, ¿no? Luego el tema de foco operativo, la responsabilidad directiva y proveedores. NIS 2 es verdad, no solo NIS 2, también Esquema Nacional de Seguridad, pero NIS 2 especialmente. Otras normas, por ejemplo, DORA, pues también con el tema de ciberresiliencia en ámbito de financiero y de seguros y tal, pues también hace mucha referencia a la cadena de suministros, ¿no? Por así decir, desde la electricidad, pero sobre todo, pues telefonía, internet, tus servidores. Hoy día cada vez más difícil encontrarte que la empresa tenga sus propios servidores in-house, ¿no? Normalmente, o en casa. Normalmente, pues lo tiene en un tercero y entonces por eso la importancia entre los distintos elementos es muy importante. ¿Vale? Igual con la inteligencia artificial, pues yo puedo tener un motor o un agente instalado y tal, pero lo normal es que pues usemos lo que hay en el mercado, que tiene sus servidores bien dimensionados, etcétera, ¿no? Dependiendo un poco de las propias necesidades. Entonces, cada vez más la relación entre proveedores pues es muy crítica. Como sabía, hace algunos años Netflix tuvo un ataque, fue a través de un proveedor. Netflix subcontrata, creo que eran las traducciones, entonces subcontrató a la traducción, un trabajador estaba haciendo traducciones y un atacante pues consiguió infectarlo y le robó pues un montón de series y cosas que no estaban publicadas y estaban, pero estaban subtituladas, esa persona estaba, pues esa información se filtró, ¿vale? Fue a través de un proveedor. No hace mucho también OpenAI pues también notificó que un proveedor suyo de no sé qué historia, pues también lo habían atacado, etcétera. No se había dado afectado la información de los clientes, pero pues había ese suceso. Entonces cada vez más tenemos que tener mucho cuidado con nuestros proveedores, ¿vale? En el caso de esquema nacional de seguridad, pues medidas, evidencia y categorización, como decía, y en el caso 27001, pues riesgo, auditoría y ciclo de vida. Ciclo de vida nos referimos a los temas de PDCA, ¿no? Oye, pues tienes que planificar, tienes que ejecutar, tienes que verificar que lo que está haciendo es lo planificado y tiene resultado, y en el caso de que no, pues tengamos que actuar y tengamos que hacer un ciclo de mejora, ¿vale? Es decir, esa actuación tendría que mejorar en la planificación y esa planificación tendría que mejorar en la ejecución, etcétera, ¿vale? El valor de la eficacia en el caso del NIS 2 es que obliga a priorizar ciertos componentes. El esquema nacional de seguridad aporta proporcionalidad con respecto a la importancia y controles que por organización no es necesario hacerla, o tú puedes elegir. Y después la 27001
pues integra requisitos dentro de una misma lógica. Y la 27001, la ventaja pues también es que quizá pues se asocia a otros marcos como la 9001, la 22301, la 37301, la 37001, estas de compliance y tal, ¿no? Que vienen muy, muy bien. Con respecto a las problemáticas habituales de triplicar, cuatriplicar los trabajos, es por eso un poco esta reflexión, porque no sabemos que no está solo, pues sería pues tener que ir organizándonos y gestionando toda esta información. Es verdad que esto, bueno, yo he hecho muchas auditorías también pues para, y muchas veces los auditores muchas veces pecamos eh, de hacer auditorías con respecto a controles y no ver un poquito, y entonces te preguntamos cosas concretas, ¿no? Y no vemos un poquito más allá de lo que es el sistema de gestión, ¿no? Entonces, ser capaz de entender los procesos y hacer auditoría de procesos y actividades, pues muchas veces es mejorar ese componente, ¿vale? Que había hecho una serie de problemáticas y, por ejemplo, una de las problemáticas es con respecto a la gestión de inventario de activos desconectada, ¿vale? Es decir, es muy común, eso me lo encuentro en muchísimas empresas, donde tenemos inventarios de activos, pues en algún caso, pues mira, el área de TI, pero no el área de TI, a lo mejor el área de comunicaciones tiene una CMDB. Luego, el área de arquitectura tiene otra CMDB. Luego, el área de no sé qué tiene otro inventario de activos. El de seguridad de la información tiene otro inventario de activos. Y al final eso es un caos, ¿vale? Entonces, lo ideal es tener un inventario de activos conectada que nos permita tener una ficha de la información y poder ver pues toda la dimensión de todos los distintos elementos, ¿vale? Por ejemplo, quién es el proveedor de esos activos, si es que hubiera, cuál es el proceso de negocio donde participa, una información, cuál es la información que trata, si hay relaciones con otros activos, etcétera, ¿no? La normativa en el caso que esté, el RTO, el RPO, la criticidad, cuáles son los controles que tenemos, si hay un incidente donde se ha visto involucrado, en fin, es tener un conjunto de elementos asociados, ¿vale? Otra problemática, el análisis de riesgo repetitivo y poco comparable, ¿vale? Igual, yo tengo para la 27000, tengo un análisis de riesgo, tengo un análisis de riesgo corporativo, luego tengo un análisis de riesgo no financiero, porque resulta que soy un banco, y ahí pues voy metiendo cierta información, ¿vale? Lo ideal es tener una referencia, eh, pues en este enfoque maduro, donde podamos partir de los procesos, ¿vale? Donde de los procesos partimos con los distintos activos, activos de información, actividades críticas, cuáles son las distintas obligaciones que tenemos que ir llevando a cabo, cuáles son las distintas partes interesadas, los distintos servicios o unidades de servicio, y a partir de ahí, pues tratar de ir calculando ese conjunto de elementos. También con un principio de proporcionalidad, ¿vale? No es lo mismo, por eso se hace una valoración del activo. Oye, si este activo se ve vulnerado en cuanto a la disponibilidad y este resulta que es un router que no se conecta a nadie, o es el que se conecta es un invitado, pucha, pues a mí me da igual que eso no esté disponible en 24 horas, pero si es la centralita donde yo estoy recibiendo llamadas de pedidos continuamente, pues eso me afecta a mi cadena de valor y eso tiene que estar totalmente afectado. La amenaza puede ser similar. eh, los impactos directos en cuanto a la probabilidad e impacto pueden ser similares, pero es el activo el que me balancea en cuanto a la criticidad final, ¿vale? El tener controles duplicados y mal diseñados, esto es un clásico. Tener muchos controles, en muchos casos tenemos millones de controles y uno muchas veces no se para a pensar si ese control está asociado a alguna amenaza o algún riesgo o alguna causa o alguna consecuencia. Muchas veces tenemos controles porque sí, y esa relación pues es importante verlo. Hay veces que el control es multidimensional. Desde mi punto de vista, los controles son, cuanto más eficaces, son controles pequeñitos, muy, muy directos, que tener un gran supercontrol porque al final puede ser que perdamos el objetivo de lo que se está haciendo, ¿vale? Entonces, muchas veces tener un buen diseño de control desde la gestión de riesgos, enfocado a esos controles asociados
al Esquema Nacional de Seguridad o a la 27 o al NIS 2, pero considerando que ese control tú lo tienes que traducir. ¿Cómo le das cumplimiento? Por ejemplo, si es el control de áreas seguras, pues ese control de área segura, pues yo recuerdo una auditoría hace ya años donde me decían, sí, sí, nosotros tenemos un control de área segura. ¿Cuál es el control de área segura? Y fuimos al CPD, vamos al CPD. Ellos tenían un CPD con una serie de rack de disco duro y servicio y tal, y pues entramos allí y dicen, mira, este es el CPD. Y digo, ¿cuáles son los controles de acceso a esta área segura? Y dice, un cartel. Digo, bueno, pero ese cartel, dice, sí, sí. Y digo, pero ¿tenéis una llave o algo? No, no, tenemos el cartel. Claro, sobre el papel dice, pues ya está, cumpliendo. Doy cumplimiento al control de área segura porque he puesto un cartel informando de que es un área segura y prohibido el paso. Solo la persona correspondiente. Luego dentro había un registro donde la persona pues podía pues registrarse para que entraba, etcétera, ¿no? Por ahí bien. Pero claro, yo decía, pero el cartel, si alguien entra por error o lo que sea, eh, pues el cartel no le va a gritar ni le va a pegar si intenta entrar alguien que no es. Entonces al final, pues si esa persona entra y no rellena el papel, pues tampoco el papel le va a decir, fírmame aquí. Entonces había ahí una serie de diferencias entre su control, su estructura del control y el propio sentido de la protección de las distintas amenazas de la información que tú tenías ahí, ¿no? Que era un tema importante, era una empresa, en ese caso estaba haciendo yo una serie de auditorías en Chile y era una empresa pues pública chilena, ¿vale? Para que veamos un poco las características del control y del buen diseño y de la buena implementación, ¿vale? No solo de duplicidad, sino también un poco la estructura de quién es el propietario, cuáles son los objetivos, cuál es el riesgo asociado, cuáles son los requisitos asociados en caso de, pues, este va control, este da cumplimiento de requisitos del control 7.2 de la 27001, yo qué sé. Cuál es la actividad concreta, la periodicidad, la evidencia esperada, etcétera. Una serie de condicionantes hay, ¿vale? También otro aspecto crítico es el tema de las evidencias dispersas y auditorías costosas. Eso sí, vamos, las evidencias dispersas hacen que las auditorías sean muy costosas. Lo ideal es que el proceso de auditoría sea súper rápido, que el auditor prácticamente vaya y diga, pues esto lo miro, va, y puede ir rápidamente viendo todo, y eso se va notando en que esté todo perfectamente diseñado, etcétera. Hay veces que nosotros internamente para preparar esa auditoría tardamos un montón de tiempo en preparar las evidencias, en verificar que está todo correcto, etcétera. Y empezamos a trabajar para la auditoría. Y eso, la idea no es trabajar para la auditoría, sea interna o sea externa, ¿vale? Porque entonces la auditoría es muy costosa. El auditor viene, echa sus horas, revisa y chao. Pero tú has tenido que trabajar un montón de tiempo. Por eso me refiero que las auditorías son costosas. Estás trabajando para generar, ordenar las evidencias, etcétera. Entonces, lo ideal es que esté todo lo más centralizado posible, que las evidencias estén en un punto, que yo pueda hacer rápidamente correlación de elementos, etcétera, ¿vale? Una arquitectura unificada de evidencias, pues me va a permitir tener un único repositorio de evidencias, que todo esté en la organización, que no tenga distintas plataformas. Muchas veces dicen, no, es que yo tengo una plataforma para una cosa, luego otra plataforma para otra cosa, luego tengo otra plataforma para otra cosa, luego tengo otra cosa para otra cosa, luego tengo un Excel que me unifica las cuatro cosas de eso y después de ese Excel yo luego lo subo a un Drive y en ese Drive digo, ostras, madre mía, es que esto es una locura. Entonces, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿vale? Otra problemática 5 pues, son los incidentes gestionados como eventos técnicos y no como fallos, quizás del sistema de gestión, no, son como fallos organizacionales, ¿vale? Cuando pasa algo, es la tendencia, eso es algo que muchas veces la gente tiene intrincada dentro de su cultura, decir, oye, pasado algo, ¡pum!, ¿a quién llamo? Pues si hay un tema de correo electrónico, a lo mejor no tengo que llamar al técnico que gestiona las comunicaciones o al supervisor o al jefe de ese área. A lo mejor tengo que ver un poco cuál es la circunstancia distinta, ¿no? Entonces eso suele pasar muchas veces que vemos problemas tecnológicos donde a veces no los hay, ¿vale? Por ejemplo, el phishing, pues yo qué sé, si a ti te llega un correo electrónico, caso real, llega un caso
en el que te llega un correo electrónico de un cliente o un potencial cliente tuyo, y ese correo electrónico de tu cliente, tú sabes quién es, tú sabes quiénes son, pues ese cliente te escribe un correo electrónico diciendo, oye, vamos a licitar, tú incluso has hecho propuestas y te dice, vamos a licitar esto, clic aquí. Y tú como persona, eres un comercial, dice, perfecto, este cliente lo conozco. Clico en el link, me lleva a un sitio y ese link me pide que me registre. En ese registro yo pongo mi correo electrónico. Y ese sistema te dice, oiga, le ha llegado un correo electrónico con una clave. Meta la clave aquí. Tú vas con tu clave y la metes aquí. Y luego ves, el sistema te dice, bueno, y ahora te ha llegado otro correo, otra clave a tu no sé qué, con tu doble factor de autenticación. Coge esa clave y métela aquí. Pues si tú sigues dándole datos y si tú le sigues dando datos, le dices datos, pues yo qué sé, de la cuenta de tu abuela, el número de pies de tu hijo y tal, pues al final, pues si tú vas haciéndole caso al sistema, en este caso real que digo, al final el sistema se queda una pantalla en blanco, pero la persona ya le había dado todos los datos. Pero así siguió dándole datos. Pues claro, luego esta persona se pone en contacto con el cliente y el cliente le dice, no, no, nosotros no sé de qué me estás hablando. Claro, habían infectado al cliente, habían un correo electrónico zombie, habían convertido un correo electrónico del cliente en un zombie, empezó a mandar correos electrónicos de licitaciones, porque era un cliente muy grande, y pues cayó un montón de empresas. ¿Qué pasó? Pues que esta persona le dio todos sus datos, convirtió a su vez su correo electrónico en un zombie y también empezó a mandar un montón de correos electrónicos. Y así se va infectando, se va propagando pues una maraña importante, ¿vale? Pues este elemento no es algo tecnológico. Si está bien diseñado el correo electrónico y la persona clica en una web que no tiene nada raro, que son formularios, pues es muy raro, muy difícil que a no ser que haya una demanda o haya una solicitud, oye, esta IP es rara, tal, pero en este caso no había nada raro, entonces tecnológicamente era muy difícil. Aquí yo quiero decir con esto que es un problema organizacional. Todas las personas tienen que tener una cultura de seguridad de la información. Y si me llega un link raro de una licitación, pues a lo mejor levanto el teléfono y le pregunto al cliente o a lo mejor llega, imaginaros que llega, mira, este formulario, clica aquí y rellena tus datos de seguridad de la información. Perdona, levanta el teléfono, llama al cliente, oye, esto me lo has mandado tú. Ah, sí, sí, es que estamos en un proceso de homologación de proveedores. Perfecto, lo hago, pero no por defecto, porque la seguridad, imagínate, esa seguridad de información, tú estás poniendo ahí pues tus datos y tus cosas, ¿no? Incluso hay veces que los clientes o normalmente los clientes te piden de más, ¿no? Dice, oye, pues yo quiero saber tu análisis de vulnerabilidades técnico. Oye, pues mire usted, yo mi análisis de vulnerabilidades técnico no te lo puedo pasar. Yo te puedo pasar un informe indicando que no me han hecho tal prueba y no tengo vulnerabilidades técnicas, pero el análisis en sí o el tipo de vulnerabilidad, porque puede ser que salga una cosa menor, un tema, yo eso no te lo puedo pasar, ¿vale? Y si me obligas a pasártelo, al menos me tienes que dar la garantía de que tu sistema de gestión es tan robusto como el mío. A nosotros nos pasa muchas veces que nos piden cosas y a lo mejor no están certificados en 27 o no están certificados en esquemas nacionales de seguridad y no nos das confianza de entregar cierta información. Entonces mandamos pues lo que nos permite. Pues ese tipo de cosas no es algo tecnológico. Eso es algo pues de un sentido común que no es tan común de que se tenga ese sentido. Ese sentido común se tiene que trabajar dentro de las organizaciones, ¿vale? En cuanto a los incidentes, un caso típico de un proceso que luego vamos a ver, pues sería el ciclo de mejora continua de un incidente, ¿vale? Esto es algo común, yo me lo encuentro muchas veces y me lo sigo encontrando. Cuando nosotros explicamos que los incidentes forman parte de un ciclo de vida donde se hace una serie de etapas y fases y se tiene que entender como un proceso, mucha gente nos mira con cara rara. Dice, pero yo meto un ticket y ya está. Y ya está, pues ya está, pues ya está, pues nada, un ticket se resuelve y ya está. Pero es que un ticket, una incidencia, no es solo una incidencia. Tú tienes que hacer una serie de, eso te remueve por dentro. Oye, ¿por qué es cuál es la amenaza que se vio manifestada? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuáles son las causas raíces? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los controles que fallaron, los controles que podríamos haber puesto, pues todo ese tipo de cosas, cómo se comunicó, no se comunicó, etcétera, pues ese tipo de cosas es
interior del Esquema Nacional de Seguridad o del NIS 2, de la 27001 también, pues tenemos que tener muy en cuenta pues este concepto que debe ser más allá de si la simple detección y corrección inmediata. Pues tendríamos que hacer una revisión de las causas raíces, definir cuál fue el impacto, comunicación, notificación regulatoria en el caso de que sea necesario, pues tienes que meter una incidencia en no sé dónde. Aquí hay internamente una web donde tienes que comunicarlo el incidente, puede ser desde el INCIBE, puede ser desde otros puntos. La actualización de riesgo, oye, ¿cuál es el riesgo que se vio afectado? ¿Cuáles son los controles? Revisemos los controles, hagamos acciones correctivas para atajar las causas, que puede ser a través de los distintos controles, hagamos una reflexión sobre lecciones aprendidas, verifiquemos si esto, cómo nos afecta a nuestros indicadores, porque vamos a tener que dar fe a una alta dirección y esa alta dirección tiene que conocer los distintos aspectos. A lo mejor no el detalle, pero sí tiene que conocer pues el impacto gráfico dentro de o si estamos incumpliendo un KPI o si tenemos algún tipo de objetivo que teníamos que remarcar. No en todos los casos, ¿no? Pero hay ciertos casos donde tenemos que hacer este análisis pues bien profundo, ¿vale? En el caso que yo decía anteriormente del comercial, que es capaz de dar todos sus datos a ese atacante, pues tiene que hacer una reflexión tecnológica, organizacional, de competencias, de formación, de, de comunicación con terceros, mecanismos, protocolos, tienes que revisar todos tus protocolos, tienes que revisar todas las cosas, etcétera, ¿vale? Y hacer muchas respuestas a y el por qué, y por qué, y por qué. Pues si tuviéramos 2 añitos y estuviéramos ¿y por qué, y por qué? Pues eso, y por qué, y por qué, por qué, pues y tratar de localizar todo el aspecto de todos los elementos, porque a lo mejor no es muy relevante con respecto al activo que te vas a ver afectado, porque a lo mejor no era tanto el activo en sí, pero sí el activo reputación, porque esa gran empresa que tenía su correo electrónico zombie, pues imagínate, se le llegó a todos sus proveedores, a todos sus clientes, eso podría haber acabado en Twitter o en X, ¿no? O en las redes sociales, oye, mira lo que pasa, no sé qué, y tu credibilidad pues queda un poco manchada. Y la imagen de marca es un valor muy alto en las organizaciones hoy día, ¿vale? Proveedores críticos, como decía, cada vez más los proveedores críticos tenemos que identificarlos perfectamente, tenemos que atarlos muy en corto. Hay veces que decimos, no, pero si es que nosotros somos una empresa pequeñita, ¿qué le vamos a decir a Movistar? Tal, pues mira, pues por lo menos controlarlo, pues estar atento a las redes sociales. Movistar publica un montón de información de sus elementos, o Amazon, si lo tengo un hosting en Amazon, pues también publica un montón de información, verificarlo, estar al tanto, suscribirte a las vulnerabilidades de los distintos sistemas, por ejemplo, la de INCIBE funciona muy bien, pues está ahí suscrito, verificar que ahí pues, pueden responder incluso un robot que está continuamente buscando noticias sobre los servidores o los terceros que estás usando. Y ahí pues tienes una serie de elementos muy importantes, ¿vale? Y si son proveedores donde tú tienes un poquito más de poder de decisión y de negociación, pues que te manden información, la homologación un poquito más intrínseca, más de tú a tú, porque tienes tu agente, oye, mándame esto, mándame lo otro, etcétera, ¿vale? Todas las empresas, dependiendo de tus servicios, pues si tú eres un poco, a lo mejor tienes que gastarte un poquito más de dinero por tener un servicio más plus para tener un agente al que le preguntes y le pidas cosas, ¿vale? De manera que tengas una relación directa, ¿vale? Entonces, en ese caso, muchas veces el ampliar un poquito más el servicio te permite tener mayor control y poder de decisión sobre el tercero y eso pues te da un poquito de seguridad porque eres capaz de pedirle más cositas, ¿vale? En cuanto a los indicadores centrados en actividad y no en eficacia, pues esto es muy típico, número de incidencia, pero a lo mejor número de incidencia por factores críticos en función de la causa, no sé qué. Ahí podemos trabajar un poquito más con respecto a los riesgos residuales, a las fallas de controles, proveedores evaluados, etcétera, ¿no? Hay una serie de preguntas que nos podríamos hacer pues para poder determinar si ese indicador un conjunto de indicadores o indicadores clave, pues nos sirve o no.
¿vale? Teniendo en cuenta que el Esquema Nacional de Seguridad nos propone una serie de indicadores, pues esos indicadores los tienes que tener sí o sí y ya está, tampoco nos vamos a volver locos, ¿no? La dirección informada aquí me refiero a la alta dirección, ¿vale? Lo normal o lo ideal es que tengamos mecanismos de comunicación, ¿vale? Que no se enteren porque ha pasado algo, sino que continuamente, aunque sea un informe, algo muy sencillo, dentro de la revisión predirección o dentro de los comités de dirección, poner un apartadito de seguridad de la información, del esquema nacional de seguridad o de lo que sea, donde puedes utilizar un conjunto de indicadores, pues está importante. Y que la alta dirección, de alguna manera, pues se entere rápidamente de cualquier cosa que pueda llegar a pasar en la organización, ¿vale? El cumplimiento documental sin mejora real, es decir, pues ponerte aquí a generar evidencia o tener documentos porque sí, pues está muy bien porque das cumplimiento, pero no permea dentro de la organización. Y lo que no permea dentro de la organización, en algún momento dado puede decir, mira, pues lo que decía yo anteriormente, dice, pues no me compensa, no voy a seguir gastando dinero aquí porque no, prefiero que me ataquen. Pues eso no puede ser, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí una serie de elementos. Ya un poco como reflexión final, antes de pasar a la plataforma, pues serían los retos de la ciberseguridad, donde sabemos que estamos en un mundo muy expuesto, con muchísimas amenazas que salen todos los días. Entonces es importante tener marcos de trabajo y de referencia que nos permiten ser mejores, ¿vale? Es como el que dice, no, yo quiero estar sano y por eso me apunto al gimnasio y tal. Y dice, no, no, yo lo único que quiero ser estar estupendo, verme estupendo, entonces me pongo una faja, no sé qué, la ropa, pero luego tengo colesterol alto, tengo azúcar, estoy hecho una mierda, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues igual, tenemos que ir a apostar por sistemas de gestión de seguridad de la información más eficientes, más dentro del núcleo de la cadena de valor, donde las personas participen muy mucho, dentro tiene que participar mucho dentro de la cultura interna de la organización. Las personas tienen que actuar casi sin pensarlo. Como, oye, pues esto es así, tan, y saben perfectamente cómo operar, cuáles son los distintos elementos que hay, saben cuáles son los protocolos, cuáles son las actividades que tengo que llevando a cabo o le damos herramientas para que las personas no se equivoquen. El lenguaje muchas veces es importante, la terminología, entonces uno se va dando cuenta de qué organizaciones tienen perfectamente en su estructura la seguridad de la información presente y quienes no, ¿vale? Oye, pero es que esta persona es una limpiadora, es una persona que hace aseo de la oficina. Yo recuerdo un caso, no sé si era verdad o no, que me decían, no, nos dimos cuenta que había una persona que estaba descontenta era una persona que hacía limpieza, ¿no? Y estaba descontenta por no sé qué, por el sueldo, por la hacían trabajando en un turno que no quería, no sé, cualquier cosa. Y esa persona iba con un imán e iba pasándolo por los servidores y ahí pues se llevan, pues cada 2 por 3 se borraba, tenían que restaurar cosas, tenían problemas de paquetes de bits, etcétera. Pues vieron que esa persona pues hacía una actividad maliciosa, ¿no? Pues ese tipo de cosas, pues tener conciencia de que cualquiera pues puede tener problemáticas con respecto a la seguridad de información y todo el mundo está perfectamente involucrado. Otra cosa que sí es verdad que yo me di en algunos clientes, pues yo preguntaba, ese tipo de cosas las suelo preguntar, ¿no? Dice, oye, ¿y aquí quién, cuando hago consultoría, oye, quién hace aseo del CPD, ¿no? Porque hay veces que dicen, no, no, esto está un control de acceso seguro, no sé qué, tenemos protocolos de limpieza, bla, bla, bla. Pues había veces que me encontraba pues que entraba la persona, iba con su limpia superficies, cualquiera que tienes en casa, y empezaba ya a limpiar en los servidores allí, fum, fum, y el aerosol ese allí, pues digo, madre mía, que esto en temas de seguridad hay que tener cuidado con eso, pues ese tipo de cosas que cualquier tipo todos nosotros estamos siempre presentes y asociados a ese tema, ¿no? Para tener cuidado con todos esos temas, ¿vale?